Un saludito para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11. Esta vez, y como ya lo vieron en la miniatura, vamos a analizar a Curazao, el primer rival de la selección nacional en la Copa Oro 2025. Desde ya les digo que si algo se me queda en el tintero, su oportunidad es de colocarlo abajo en la cajita de los comentarios. Ángel Alvarado es mi nombre y vamos a ello. Vamos a arrancar con un perfil de Curazao. Trataremos de analizarlo lo más profundo posible. Y arranquemos con generalidades. Curazao, rival que en el ranking FIFA es el número 90, subió un puesto en abril, que ha sido la primera actualización de este año 2025, es decir, el 2024 lo había acabado en el puesto 91, lo que representa, por lo menos según el ranking FIFA, que es la 10ª selección de CONCACAF. No obstante, cuando vamos directamente al ranking de selecciones masculinas de la CONCACAF, porque recordemos que son dos rankings diferentes, la CONCACAF tiene la suya propia, por decirlo de alguna manera, donde están las selecciones nacionales. Ahí Curazao es el puesto número 15, lo cual creo que si no es tan real, pero puede que esté un poquito más, vamos a decirlo, más apegado a lo que es el ranking CONCACAF que la FIFA, porque en la FIFA hay varios equipos que están por debajo, aunque entiendo que esto es más por un tema de acumulación de puntos que realmente por el presente de algunas selecciones. Pero por ejemplo, en el ranking FIFA Surinam está muy por debajo, está en la 137 y Curazao está en la 90, mientras que en el ranking CONCACAF Surinam es 12 y Curazao es 15. Es algo que creo que representa insigno, que es mucho más fidedigno a lo que hoy día es el rival al que vamos a enfrentar en la Copa Oro. Su entrenador es Dick Advocaat, que es el entrenador neerlandés de 77 años, quien ocupa el cargo de entrenador de Curazao desde el 15 de enero del 2024, por lo que podríamos decir que tiene año y medio en el cargo. La última actuación en Copa Oro de Curazao no fue tan buena y por esto mismo es que digo que también hay un aspecto del ranking FIFA donde no está tan apegado a la realidad, y es que en la última Copa Oro Curazao clasificó al repechaje para poder entrar en la fase de grupos, pero se quedó eliminado en la primera ronda tras perder por penales contra San Cristóbal y Nieves, que creo realmente se fue uno de los grandes batacazos, sino el gran batacazo de hecho de toda esa ronda de repechaje, por lo que Curazao no jugó, digamos como tal, la fase final de la última Copa Oro en el año 2023. Yéndonos un poquito más a la actualidad, es decir, más a lo que ha pasado recientemente, Curazao le he colocado los últimos 7 resultados para que veamos de dónde viene. El primero de los resultados que tomé fue el empate contra Granada, 0-0, una eliminatoria en la que luego Curazao le ganaría 1-0. Posteriormente, Curazao derrotaría 0-5 a San Martín. Estos son encuentros de la eliminatoria, si no mal recuerdo, de Liga de Naciones todavía. Ya aquí, desde San Martín, arranca la eliminatoria mundialista, donde vence a la selección de San Martín 5-0, posteriormente derrota 4-1 a Santa Lucía, tiene un partido amistoso entre estos dos, que es el de Kazajistán, pierde 2-0 en el amistoso contra Kazajistán y luego regresa a la eliminatoria para derrotar 4-0 a Santa Lucía y finalmente ganarle 1-5 a Haití como visitante. Quizás esta victoria es la que más ruido hace, más estruendo provoca, porque, a ver, contra San Martín y contra Santa Lucía entiendes que eres bastante superior, pero contra Haití, niveles que desde la teoría deberían haber sido más parejos y ya en la práctica realmente avasallas con el rival, pues creo que es bastante contundente de parte de la selección de Curazao. El cuadro de Curazao en este periodo de tiempo obtiene 5 victorias, un empate y una derrota, marcando 19 goles a favor y únicamente recibiendo 4 goles en contra. Y aunque son estadísticas muy buenas, aquí sí creo que hay que ser algo mesurados porque ves la calidad de los rivales a los que se enfrentó. Granada, Santa Lucía, San Martín, el mismo Haití, que no son potencias en CONCACAF. Quizás, insisto, lo de Haití es lo que más resalta, pero también sabemos que esta selección no ha subido tantos peldaños respecto a otras eliminatorias, así que también creo que hay que ser un poco prudente al momento de marcar esto. Creo que Curazao ha encontrado en el camino los últimos rivales, la mayoría,
en los que ha estado muy por delante y ha demostrado esa superioridad, salvo contra Kazajistán, que es el rival del juego amistoso, donde me parece bastante lógico que los kazajos hayan sacado la victoria contra el rival de CONCACAF. Para empezar a tener un parámetro de plantilla, porque esto por ejemplo lo hicimos también contra Surinam antes de que nos enfrentáramos a ellos en la eliminatoria en el Mundial, hay que ver la convocatoria de Curazao, porque para mí esto sí es un mensaje de lo fuerte que puede ser la selección. En la portería tiene a Eloy Room, el veterano guardameta ya de bastantes años en la selección, de 36 años, actualmente juega en el Círculo de Brujas de la primera división de Bélgica, Tyrik Bodak del Telstar de la segunda de los Países Bajos y Trevor Dorsbuch del VVV Venlo, también de la segunda de Holanda. Los defensas, el legendario Cuco Martina, a sus 35 años, que actualmente juega en el Victory Boys, es el único futbolista de esta convocatoria que está en la liga local, es decir, en la liga de Curazao. Jurien Gary, que está en el Al Hassam de la segunda de Arabia Saudita. Roshan Van Eyma del RKC Woking de la primera de Países Bajos. Cheryl Floranus del Suol, también de la primera de los Países Bajos. Joshua Brennet del Al Rayyan de Qatar. Mercera Tyrik, o Tyrik Mercera, que creo que es al revés, del Cambuur Leeuwarden de la segunda de Holanda. Mediocampistas, Godfrey Remeratu de Woking de los Países Bajos. Juninho Bacuna del Al Wehda, que es de los jugadores más caros de la plantilla, de hecho, de la primera de Arabia Saudita. Líbano Comenencia de la Juventus, pero ojo, aquí tiene un pequeño truco, y es que aunque en Transfermarkt aparece como parte de la Juventus, realmente forma parte del Juventus C o del Juventus Primavera, es decir, del equipo que juega en la tercera división de Italia, en la Serie C, así que sí, pertenece a la estructura de la Juve, pero realmente juega para el equipo que está en la tercera división, que pertenece a la Vecchia Señora. Jürgen Locadia del Intercity de la tercera división de España, Leandro Bacuna del Groningen de Holanda, Branly Kuwas del FC Volendam de la segunda de Holanda, Kevin Felida del Woking de Holanda, y finalmente los atacantes, Jeremy Antonice del Moreirense de Portugal, Raven Rosario del Excelsior de Holanda, Joshua Zimmerman del Top Os, el mismo equipo donde está Enrico Dueñas en la segunda de Holanda, Arjani Marta del Beerschot de Bélgica, Kenji Gorré del Salal de Qatar, Gerald Margarita del Phoenix Rising de la USL de la segunda división de los Estados Unidos, Rangelo Yanga de la segunda de Holanda, juega en el FC Eindhoven, y Gervani Castaner, que es el delantero habitualmente titular de Curazao, que juega en el Persik Bandung de la primera división de India. Algo que yo puedo notar respecto a Surinam, que al final es el parámetro, digamos, más cercano que tenemos a lo que hemos jugado recientemente, es que sus jugadores están más divididos entre primera, segunda y tercera división. En el caso de Surinam, la inmensa mayoría jugaban en primeras divisiones, a lo mucho segundas divisiones europeas, y había uno tan solo que jugaba en la liga local, de los que están en Copa Oro. Y aquí sí que están algo más divididos. De hecho, esto lo notamos cuando vemos la repartición de los jugadores en las ligas. Ciertamente la mayoría está en Europa, y esto no es un dato que no podemos negar, que no podemos hacer a un lado. 17 de los jugadores de la selección de Curazao juegan en ligas europeas. 9 de ellos están en primera divisiones, 6 de ellos están en segundas y 2 están en terceras, que de hecho es algo que no pasaba con Surinam. Nadie estaba en tercera división, y sí que había algún par en segundas divisiones, pero por ejemplo había uno que es Kenneth Pal, que está en la Championship, que es casi una liga de primera si lo pones en comparación con todas las ligas europeas. Aquí sí que creo que en cuanto al nivel de las ligas hay un pequeño bajón, que no es tan representativo, porque la mayoría de ellos están en la liga de los Países Bajos, que tanto la primera como segunda división sigue siendo una buena escala al nivel europeo. Un tan solo jugador de liga local, es decir, de la primera división de Curazao, 2 en liga árabe, uno de ellos en primera y el otro en la segunda, 2 en la liga de Qatar, 1 en la liga de India y 1 en la liga
de los Estados Unidos, en la segunda división de los Estados Unidos, los cuales forman la convocatoria total de 24 futbolistas. Yéndonos a otras métricas de esta convocatoria, pues el promedio de edad para Curazao en esta lista para Copa Oro es de 27.3 años, 27 años si lo queremos redondear, es decir, una selección bastante madura, que si lo vamos viendo por rangos, entendemos cómo está mejor repartido. Hay 9 jugadores que corresponden al rango de 30 años o más, es decir, que son bastante experimentados, lo cual me parece que es una buena parte realmente de la convocatoria, es un tercio, vaya, si lo vemos de esa forma. Jugadores entre 24 a 29, es decir, los de madurez, son 9 de ellos, y jugadores con 23 o menos son 6. Aquí están conformados los 24 jugadores. Dos apartados que he querido agregar a esto es que de esos jugadores de 23 años o menos hay 4 que tienen 21 años, lo cual me parece que ejemplifica que Curazao está empezando a buscar esos futbolistas de talento muy joven que den una renovación de a poco a la estructura que tiene Curazao, que se está quedando en gran parte bastante experimentada, porque los jugadores que vienen de años de estar, como Eloy Rum y Cuco Martina, ya sobrepasan los 35 años. O sea, Martina tiene 35, Eloy tiene 36 y así hay varios más en la convocatoria. Esta selección tiene un valor de mercado de 13.95 millones de euros según Transfermarkt, lo cual es sobre todo por los jugadores, la gran cantidad de jugadores que militan en el fútbol europeo. Hablando del valor de los jugadores, aquí he colocado a los 3 jugadores más valiosos según Transfermarkt, ¿sí? Esto según el precio de mercado. El jugador más caro de Curazao es Juninho Bacuna, de 27 años, quien tiene un valor de mercado de 3 millones de euros. Él está jugando actualmente en la Liga de Arabia Saudita, en la primera división para ser concreto, pero Bacuna ha tenido un rodaje bastante importante por el fútbol europeo, sobre todo por el fútbol inglés. Posteriormente está Joshua Brenet, el lateral derecho de 31 años, cuyo valor de mercado son 2.5 millones de euros. Él también juega en la Liga de Qatar en el Al Rayyan. Y finalmente está Sheryl Floranus, de 26 años, que el valor de mercado es de 850.000 euros. También juega de lateral derecho, aunque en esta selección, entre él y Brenet, uno suele jugar a perfil natural y el otro suele jugar a perfil cambiado. El caso de Floranus, él juega en el Seoul de la primera división de los Países Bajos, pero son los jugadores más caros, digámoslo así. En El Salvador el futbolista más caro es Brian Hill, de 800.000, es decir que nuestro futbolista más caro ahora mismo en la Copa Oro no sobrepasa al tercero más caro de Curazao. Así que creo que esto también es importante de ver, porque al final representa en qué clase de ligas han jugado y por eso tienen un valor de mercado bastante más alto. El último partido que jugó Curazao, que fue contra Haití, demostró esta alineación, que también nos introduce a su parado táctico, que suele ser el 4-2-3-1, cambiando a un 4-3-3 o un 4-5-1, dependiendo de la fase del juego que se ejecuta. En el último partido, Curazao salió con Eloy Rum en portería, línea de 4 con Sheryl Floranus, que jugó a banda cambiada, Roshan Van Eyma como central junto a Jurrien Gary, y en el lateral derecho estuvo Joshua Brenet. En el centro del campo el doble pivote estuvo conformado con Leandro Bacuna y Líbano Comenencia, que es el jugador de la Juve, aunque en el caso de Bacuna soltándose muchísimo hacia adelante. Bueno, de hecho permutando entre Comenencia y Bacuna para poder soltarse según qué secuencia. En la línea más ofensiva, Kenji Gorre jugó como extremo izquierdo, Juninho Bacuna desde la media punta o desde el enganche, y Ger Margarita jugó en el lado derecho. Finalmente, Gervani Castaner fue el delantero centro titular del equipo, quien de hecho es uno de los grandes goleadores de esta selección. Para terminar con el análisis de Curazao, quiero que veamos puntos positivos y negativos. Creo que en los puntos positivos de la selección están las carreras al espacio en transición. Es una selección que a poco que tiene espacio sabe correr. No es solo que tiene la capacidad es que sabe correr perfectamente. Ataca a las defensas rivales, a las espaldas de las defensas rivales, y esos huecos que te pueden generar hacia el área rival, ellos lo aprovechan con muchísima velocidad. Aquí esto me parece algo
muy representativo del área del Caribe, pero que lo han llevado al siguiente nivel, porque ya no es solo correr por correr de manera desordenada, es que casi siempre en transición atacan 3-4 piezas y a partir de ahí empiezan a generar ventajas en campo rival. Sumar pases para lanzar, como dije, no es solo correr por correr y por lo tanto tampoco es lanzar la pelota por lanzarla. Suman unos cuantos pases, secuencias que pueden ser, y esto creo que es algo que el entrenador ha sabido inyectar perfectamente, Did Advocat, que es el hecho de, este equipo puede correr a 2 pases, por ejemplo, con una sumatoria corta de pases, o también pueden combinar una secuencia un poco más larga para luego lanzar a los futbolistas del frente, sobre todo a los extremos, que son los que terminan dando profundidad a este equipo, y luego cargar el área con múltiples piezas, lo que dije antes, el tema de tener a veces entre 3 a 4 jugadores para que puedan ejecutar esas secuencias ofensivas y que puedan llegar al área por lo menos con 2 a 3 opciones de remate, y los puntos negativos, porque no todo es color de rosa en esta selección: inocencia para apretar al rival en zona roja. Algo que me ha llamado la atención es que la mayoría de goles, los últimos goles que ha recibido Curazao, vienen con una tendencia, y es que cuando el rival empieza a pisar el último tercio de cancha, Curazao como que es mucho más flexible o permisivo para presionar, o sea, le da espacio, le da tiempo a los jugadores rivales para que puedan pensar y tomar decisiones, lo cual por lo general se traduce en generación de opciones importantes para el rival, y en algunos casos, como el gol que le marca Haití por ejemplo, en goles del rival. Balón parado en área propia, no es un tema que maneje tan bien Curazao, de hecho creo que sobre todo cuando tiene que apegarse a marcas personales, ahí termina perdiendo bastante, sus jugadores no suelen ser muy dominantes en este aspecto, y si el portero no sale, que por lo general no lo hace demasiado, pues ahí el rival encuentra un poquito de opciones para hacer daño. Y luego el 1 contra 1 defensivo, con jugadores sobre todo que tienen regate y velocidad, o sea, un cambio de ritmo, y que te pueden generar a partir de alguna filigrana ventaja. Ahí los jugadores de Curazao me parece que son un poquito más les viene más compleja esa situación, debido a que se giran con más lentitud, es decir, son jugadores más pesados en este tipo de situaciones puntuales. Creo que si El Salvador puede aprovechar sobre todo los puntos negativos y limitar la velocidad en transición, que a mí esto me parece fundamental, puede tener más opciones de hacerle daño a Curazao. Este ha sido el análisis de Curazao, la selección con la que debutamos hoy en Copa Oro 2025. Espero que les haya gustado el video. Si es así, darle like, suscribirse para que el proyecto siga creciendo. Síganme en mis redes sociales, que estamos activos todos los días. Y si todo va bien, nos seguiremos escuchando en los próximos contenidos. Un saludito para todos, cuídense mucho. Chao, chao.